Ya. Doctor Giancarlo, buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está usted? Bien, señor, ¿usted qué tal? Por aquí bien, con mucha calor, pero bien, gracias a Dios. Quiere decir que está en el Sahara. El Te doctor, podría decir que sí. buenos días, ¿cómo está usted? Aló, ¿me escuchan? Doctor Carlos González, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿me escucha? Esa República Dominicana. Por aquí todo bien, con calor, pero bien. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Bueno, son las 10 en punto de la mañana. Damos inicio al panel número 6 del séptimo Congreso Virtual de Derecho Procesal Constitucional con el tema Desafíos y retos en la nueva década, en conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Para este panel están como conferenciantes los doctores Giancarlo Mejía Azuero, a quien reitero el saludo de bienvenida. Está el doctor Carlos Mario Molina Betancourt, a quien también saludo con alegría y con afecto de proceso. Buenos días, José. Gracias. Y está la coordinación del doctor Carlos González Hernández de República Dominicana, a quien le presentamos el saludo de bienvenida a este evento del Derecho Procesal Constitucional que organiza el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Creo que es el primer moderador extranjero que tenemos en este congreso. La presentación de las hojas de vida es una síntesis muy corta, porque la hoja de vida de cada uno de los conferenciantes se encuentra en la página del centro, en el link del congreso, de este congreso, de manera que el nombre y un recorderis de la formación académica. El doctor Giancarlo Mejía Azuero es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, graduado con los máximos honores magna cum laude, doctor de la Universidad Externado de Colombia, con tesis en reconocimiento académico. El doctor Carlos Mario Molina Betancourt es egresado de la Universidad de París II. Es miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y es abogado de la Universidad del Rosario con maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Nuestro moderador, el doctor Carlos González Hernández de República Dominicana, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en Derecho Procesal Penal aplicado al nuevo Código Procesal Penal por la Universidad Católica Nordeste de República Dominicana. Miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Con esta síntesis de las hojas de vida y la presentación del tema, dejo en responsabilidad de nuestro moderador el desarrollo del panel respectivo. No tiene sonido, Carlos. Ya, ok, perdón. Le damos las gracias al Centro Colombiano para el Derecho Procesal Constitucional, en especial a la directora Ana Giacomete, con quien nos une una gran amistad desde hace mucho tiempo, específicamente porque cuando iniciábamos por acá, por República Dominicana, con estas cuestiones del proceso constitucional, ella fue de la persona que más impulsó la reforma procesal constitucional en nuestro país. Agradeciéndonos al centro por vía de consecuencia
la invitación gentil que nos han cursado de cara a formar parte de este importante evento en la condición de moderador del panel 6, que tiene como título la interpretación de las normas procesales atendida a la condición de vulnerabilidad de grupo de género. En esas atenciones, ¿no? La dinámica de lo que vamos a ver y de lo que estamos viendo en el desarrollo de cada una de las ponencias que nos han antecedido, sin duda y todas sin desperdicio, pero en esta mesa vamos a tratar el tema de la interpretación de las normas procesales atendida a la condición de vulnerabilidad de grupo. Para ello, contamos con la participación exquisita de los doctores Giancarlo Mejía Azuero y Carlos Mario Molina Betancourt, y de forma muy lamentable no podrá estar con nosotros la doctora Carolina Bertier Tobal por cuestiones atendibles. En ese orden de idea, ¿no? Iniciaremos nuestro panel con la intervención de Giancarlo Mejía Azuero, quien tratará el tema sobre los miembros de las fuerzas públicas víctimas con ocasión de conflictos armados desde la jurisdicción constitucional. En ello, ¿no? En el desarrollo de su ponencia, miraremos, ¿no? 5 puntos o ejes temáticos, como son el soldado y el policía como seres humanos, de la deshumanización de la guerra, del derecho constitucional del enemigo, con una énfasis en la sentencia de la Corte C-575 del 2006. El otro punto a tratar es el desconocimiento del ser humano militar como víctima, la importancia de la jurisdicción constitucional concentrada y descentralizada. El tercer punto es el soldado ciudadano, concepto cerrado y concepto amplio del Consejo de Estado. Cuarto, la sentencia, un análisis desde la sentencia C-161-16, la desconcertada confusión entre reparación integral, sentido económico y la indemnización o compensación frontal. Y quinto, la desafortunada inexistencia de una policía sectorial sobre víctimas miembros de las Fuerzas Armadas por una parte de la UARI y el Ministerio de Defensa Nacional, y la revictimización y afectación de víctimas indirectas en condiciones vulnerables. Ese es el esquema, ¿no? Y para ello tendremos una exposición de cada uno de los dos integrantes, los dos expositores, de 20 minutos, y al final pudiéramos estar analizando o mirando el esquema de la pregunta que se harán por el canal que tiene habilitado el centro para la formulación de la pregunta. Así que dejo con ustedes, qué pena que no pudiéramos estar en el calor de la humanidad para recibir con un fuerte aplauso al primer panelista, el doctor Giancarlo Mejía Azuero. Bienvenido, doctor. Muy buenos días para todas y para todos, siendo las 10:08 de la mañana. Y damos inicio a esta ponencia. En primer lugar, agradeciendo profundamente la invitación a este 7º Congreso del Centro de Procesal Constitucional, amplia y profusamente conocido y dirigido por una lideresa colombiana de proyección nacional e internacional, como lo acaba de mencionar nuestro moderador, el doctor Carlos González, de la hermana República Dominicana. Agradezco infinitamente también estar en este 6º panel con un gran amigo que es el doctor y profesor Carlos Mario Molina, a quien nos unen estrechos vínculos y con quien hemos trabajado durante varios lustros. E igualmente un agradecimiento profundo a todos los participantes, no obstante el contexto de pandemia que nos aqueja del pináculo del tercer pico. Nos han invitado específicamente en este 6º panel para hablar de unos elementos fundamentales en relación a cuál debe ser la interpretación procesal en relación a los miembros
pertenecientes a un grupo en estadio de vulnerabilidad. Y estos 20 minutos, luego del prolegómenos mencionado, básicamente estarán divididos en, más allá de los 5 puntos que mencionó nuestro moderador, estarán ubicados primero en un metacontexto y un contexto para que se pueda entender bien el tema, sobre todo porque habrán muchas personas preguntándose qué tienen que ver las víctimas, miembros de la fuerza pública, con la interpretación constitucional y los grupos vulnerables. Y para ello, pues aplicaremos una de las metodologías que desde el conocimiento sociojurídico hemos desarrollado y abordado a partir de nuestros postdoctorados, y es el aprendizaje basado en problemas y la investigación basada en problemas, que es traída desde la medicina, para tratar de resolver o solventar un poco aquel problema que siempre se genera alrededor de la academia en ciencias sociales, y es que muy buenos para la teoría, muy buenos para la producción científica, pero no se resuelven los problemas de la vida real. Pues bien, este aprendizaje basado en problemas y la investigación basada en problemas, pues a nosotros nos genera en este sentido la ubicación de un metacontexto, y un metacontexto mirado desde una narrativa macro que pueda caracterizar adecuadamente el momento que vive la humanidad y que tiene obviamente una injerencia muy grande en el desarrollo de la interpretación de la normatividad, más en un Estado social de derecho, o que se predica como tal, y obviamente partiendo de una comprensión real en términos de Bobbio, de que tal vez somos muy iguales en la norma en el siglo XXI, pero cada vez somos más desiguales en la realidad. Y eso impacta claramente el sentido de todos los que trabajamos para propender por la visibilización real de una jurisdicción constitucional ampliada bajo la interpretación adecuada de qué significa la dignidad humana, patentizada en cada miembro del pueblo, en cada sociedad y en cada estadio generacional, mirado desde la perspectiva sociojurídica en una configuración de un contrato social. Desde esa perspectiva, digámoslo claramente, y en la práctica, el metacontexto aquí es muy diciente. Vivimos en la era del malestar, como lo dice Joseph Stiglitz, pero además, retomando la hipermodernidad de Lipovetsky, es absolutamente claro que nosotros también estamos en un estadio de desconfianza. No en Colombia, porque el metacontexto es una narrativa superior, estamos en un contexto de desconfianza con los estados, con las diferentes organizaciones, entre actores sociales, y obviamente ahí nosotros tenemos un problema claro desde el punto de vista de que una de las instituciones en las que más se desconfía, no a nivel colombiano, vuelvo e insisto, es en la justicia. Y la atalaya, el último fanal, la retaguardia moral, es la Constitución. No desde el punto de vista positivista o kelseniano meramente, origen de la jurisdicción constitucional en sus obras, sino desde una constitución viva, desde una constitución cercana al pueblo, desde una constitución bien entendida. Así, viendo este metacontexto, pues llevémoslo a la generación bajo esta metodología de un contexto, aterricémoslo a una narrativa mucho más cercana a Colombia. Digamos en primer lugar que Colombia es un país con un conflicto armado de 6 décadas. Segundo, que es un país con una transición sin transición. Tercero, que tiene un tribunal constitucional creado por la Carta Magna del 4 de julio de 1991, que le ha tocado desarrollar muchos de sus conceptos e interpretaciones en esa visualización de conflicto armado de transición sin transición, que se ha visto enfrentado, como lo estableció claramente nuestro moderador, se ha visto enfrentado en un país en guerra a una conceptualización extendida de lo que podríamos llamar un
derecho constitucional del enemigo, para salirnos de Jacobs, de Roxin, de otros profesores colombianos como Cote, Alejandro Aponte, entre otros, y hablar claramente de que la jurisdicción constitucional también se ha constituido en un escenario de guerra, en términos Foucaultianos, cuando en Genealogía sobre la esclavitud menciona claramente, retomando y cambiando la formulación de Karl von Clausewitz, de que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y en ese sentido, ese contexto nos marca, por ejemplo, para que lo sepamos bien, que al menos 6 jurisdicciones en Colombia están desarrollando temas alrededor del conflicto armado que involucran seres humanos. Una quinta parte de la población colombiana, en términos de desde 1958 hasta el año que se extingue, ha sido, en términos amplios, sometida a procesos de victimización, encontrando una doble vulneración por pertenecer a determinado tipo de grupos, y en ese sentido, ni siquiera nosotros hemos tenido un nivel básico de concienciación de lo que ello significa para llevar a la práctica el Estado social de derecho. Pero lo bueno de esto es que no obstante este contexto, podríamos decir de forma paladina que la Corte Constitucional ha salido avante, llevando a buen término, por lo menos en lo formal, elementos sustanciales para la valoración de doble vulneración, no solamente por pertenecer a un grupo, sino en términos de Yanovitz o en términos de Huntington, a grupos especiales o específicamente a la sociedad militar y policial, lo que no se reduce de manera alguna a quien porta el uniforme, sino a sus familias. Terminado este contexto, en nuestras investigaciones desde el año 2005, bajo la égida de la Ley de Justicia y Paz, específicamente por artículo 5, nosotros empezamos a ver obviamente un debate que tiene que ver muchísimo con este contexto de un derecho constitucional del enemigo, cuando se ataca precisamente la normatividad de la Ley de Justicia y Paz, indicándose en demandas en virtud del artículo 241 de la Carta Magna, a través obviamente de una acción de inconstitucionalidad, que de manera alguna se podía permitir ese tipo de articulado donde se reconocía al ser humano militar y policial o a sus familiares como víctimas, porque obviamente en el sentido de la existencia de un conflicto armado, nosotros estábamos básicamente en un estadio en donde el ser humano militar y policial simplemente se comporta como un victimario. Esto obviamente en términos de statis calidad, bajo la comprensión jurídica y obviamente política, y una exacerbación ideologizada y polarizante, que no es nueva, de que nosotros estaríamos en un estadio de guerra civil, cosa que ha sido negada incluso por la Corte Constitucional en reiteradas sentencias. Pero precisamente la Corte Constitucional, en una interpretación adecuada del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y teniendo como precedente esa sentencia hito sobre la cual se desarrolla todo el concepto de bloque de constitucionalidad, que es la C-225 del año 95, que declara la exequibilidad de la ley 171 del 94, por medio de la cual se aprobó por parte de Colombia el protocolo adicional número 2 de 1977, adicional además a los convenios del 12 de agosto de 1949, ratifica que no existe ningún tipo de norma del derecho internacional de los derechos humanos que prohíba o especifique que el ser humano militar o el ser humano policía no puede ser víctima, así como sus familias. Y allí obviamente empieza a generarse algo que es fundamental desde el punto de vista interpretativo y que después se extiende al Consejo de Estado, en el sentido de ampliarlo hacia las familias. Y si nosotros tenemos en cuenta el artículo 13 de la Constitución Política, totalmente ligado con la coercibilidad que se desprende del preámbulo, artículo primero y segundo de la Carta Magna, y obviamente del artículo cuarto, pues nosotros en Colombia, personas que pertenecen naturalísticamente a grupos vulnerables como niñez y adolescencia en determinados estadios, y fuera de eso, también personas adultas o mayores de edad.
En este sentido, en este primer punto del cual hablamos, la jurisprudencia supera claramente y da una línea de interpretación no solamente desde el punto de vista de las 6 jurisdicciones que digo que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia, hoy incluyendo obviamente la Jurisdicción Especial para la Paz, que se imbrica dentro de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición único en el mundo, y obviamente nos da una posibilidad de entender lo que se llama una doble cualificación, un grupo vulnerable per se, de las familias de nuestros soldados y policías que cumplen un deber constitucional, y además la doble vulneración desde la perspectiva de la falta de desarrollo por ley 1448 que veremos posteriormente, de políticas públicas adecuadas para atender esa población que se ve lastimosamente y doblemente vulnerada. Un segundo estadio que es fundamental y bajo el entendimiento de la comprensión del ser humano militar y policial, que había sido desarrollado en otra sentencia hito sobre el delito político, que es la 456 de 1997, en donde se dice claramente que el policía y el soldado es un ser humano y no es una simple entelequia jurídica condenada indefectiblemente a tener un tratamiento diferencial al resto de los ciudadanos, pues nos lleva precisamente a la evolución a través del Consejo de Estado, de lo que epistemológicamente nosotros habíamos desarrollado previamente y que tiene, Carlos Mario lo sabe porque tiene toda su formación académica en Francia, en esa visión hermosa del soldado ciudadano francesa, muy ligada con los términos de memoria histórica del profesor Fussell, sobre todo cuando la población francesa terminó condenando en ciertos estadios la presunta cobardía de sus soldados frente a la Entente en la Gran Guerra, o en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Entonces Fussell desarrolla toda una teoría sobre el soldado ciudadano que nosotros después desarrollamos en Colombia, obviamente desde el concepto soldado solidus, desde la antigüedad, es claramente desde la guerra en Lagash, que generaría la primera codificación humana en derechos humanos, que es el Código de Urukagina, 2300 años antes de Cristo, muchísimo antes del conocido en Occidente Código de Hammurabi, y empieza a visualizarse una ampliación. Seguimos bajo la égida de un derecho constitucional del enemigo, pero ya los preceptos constitucionales y la interpretación constitucional se amplía. Y ya no tenemos solamente la Ley 975, sino tenemos 3 sentencias de la Corte Constitucional que empiezan a ser entendidas en las demás jurisdicciones y a interpretarse desde la perspectiva de grupos vulnerables, que son la sentencia C575 del año 2006, la sentencia de cosa juzgada constitucional C080 del año 2007 y la C029 del año 2009. Allí nosotros empezamos a ver grandes elementos que terminarían configurando la ley 1448, esta vez bajo una interpretación adecuada de lo que fue el acto legislativo 01 del año 2012 o marco jurídico para la paz. Y eso es uno de los aportes más importantes de Colombia al mundo, que si bien hoy en día no tiene conflictos armados de carácter internacional como se generaban antes del 2 de septiembre de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sí tienen en términos del profesor Fisas o el profesor Chermik, sí tiene una cantidad de conflictos armados sin carácter internacional, internacionalizados, que además son extraestatales y en algunos casos vecinales o regionales, como los de África, Asia y lastimosamente el conflicto armado sin carácter internacional colombiano, con 5 expresiones armadas en la actualidad, y no como lo menciona el CICR, que no entiende que Colombia no es Estado social de derecho, pero organizado en forma de república unitaria. Y desde esa perspectiva empieza a generarse y a irradiarse, afortunadamente, una interpretación adecuada y plausible de las normas procesales, no obstante no tener una visión concentrada de procesalismo o jurisdicción constitucional. En ese sentido, para nosotros es absolutamente claro que allí donde haya un juez que decida acciones constitucionales,
está obviamente un juez de la jurisdicción constitucional, no necesariamente integrando formalmente o positivamente un espectro específico. En tercer lugar, nosotros empezamos a tener aquí una serie de sentencias a partir de la ley 1448, que ha sido prorrogada en el tiempo por 10 años más, en el sentido de lo que mencionan. Y seguimos con ese derecho constitucional del enemigo, un debate desde la perspectiva de tratar de desconocer la importancia que tiene el ser humano que porta el uniforme. Y cada una de esas sentencias entre el año 2012 y el año 2016 por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que empieza a reconocer al soldado ciudadano en sus sentencias, específicamente bajo fallas del servicio, daño especial, tiene una magnitud trascendental desde el punto de vista de cómo opera en las 6 jurisdicciones actuales y empieza a extenderse lenta y paulatinamente hacia escenarios claramente con una visualización ligada con lo que hoy en día es el acuerdo final del Teatro Colón del 24 de noviembre del año 2016 y que terminarían siendo utilizadas en ese escenario de diálogos en La Habana. Desde esa perspectiva, nosotros empezamos a ver que la jurisprudencia constitucional amplía, precisa y excluye circunstancias de vulneración o presuntas circunstancias de vulneración, por ejemplo, frente a personas de la tercera edad, padres o hijos de militares y policías, y empieza todo un desarrollo a través de sentencias tipo T, porque obviamente, y ahí imbrico al cuarto punto en donde lo voy a dejar para darle el paso a Carlos Mario, y después cuando vengan las preguntas podría terminar con los 2 aspectos finales, en donde encontramos nosotros la unidad de víctimas que no reconoce muchísimos de los miembros de la fuerza pública que han sido vulnerados, pero tampoco a sus familias. Recordamos entonces claramente en Colombia, y con esto termino, recordamos claramente la vulneración y revictimización del padre de un general de la policía que estuvo muchos años secuestrado y que ascendió obviamente por normas previstas luego de su cautiverio, en donde la unidad de víctimas le dice claramente usted no es considerado como víctima porque el hecho victimizante ocurrido con su hijo para nosotros en la UDARIF pues no constituye ni violación grave a los derechos humanos ni infracción grave al derecho internacional humanitario, porque él era un soldado un policía, perdón, que había entrado al escalafón policial por decreto 1791 y cuando libre y espontáneamente quiso seguir la carrera policial, pues sabía que estaba expuesto a esos riesgos. Y en ese sentido, usted no es víctima, ni su hijo tampoco lo fue. Esto obviamente llevó a que por una acción de tutela se le reconocieran los derechos fundamentales no solamente al padre mayor de edad y miembro de la población vulnerable en general, sino obviamente al general y fuera incluido dentro del registro único de víctimas. Y esto es importante decirlo y con esto termino como conclusión liminar, porque en Colombia, en guerra, pareciéramos que muchos de nuestros temas tienen que ver como si estuviéramos en Dinamarca y no viviéramos en Cundinamarca. Y que con un acuerdo firmado en el Teatro Colón se hubiera terminado la guerra. Pero miren las estadísticas de medicina legal y ciencias forenses para darse cuenta que en este país que todavía se sigue desarrollando sobre las cordilleras, como lo decían nuestros amigos decimonónicos, entre ellos grandes juristas, pues no nos damos cuenta de las miserias de la guerra en términos de Goya, ni de las miserias a veces del derecho penal trayendo a carne útil. Mil y mil gracias, querido moderador, y volveremos para terminar, cuando termine nuestro querido amigo el profesor Carlos Mario Molina con su tema. Bueno, en verdad, como decía el del doctor Juan Carlos
al inicio de este panel, lo que ha pasado acá es un buen dominicano como que no ha dado un banquete. Y esto, sin duda, se refleja, ¿no?, en la intervención del ponente Giancarlo Mejía Azuero. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, perdón. Entonces, hemos visto, ¿no?, cómo ha cambiado el concepto, ¿no?, desde la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre ya el análisis desde la jurisprudencia de los miembros de la fuerza pública con ocasión de los conflictos desde la jurisdicción constitucional. Ello, sin duda, que hace progresiva la lucha contra la paz a la que tanto hemos hecho alusión en los paneles, en el presente panel y en los paneles siguientes. Mire, de acuerdo al cronograma que nosotros teníamos previsto o programado, ahora tendríamos la disertación de la doctora Carolina Berger Tobar, que por razones como nosotros hemos indicado, posteriormente no podrá participar. Ella iba a tratar el tema sobre hermenéutica con perspectiva de género y acciones constitucionales, reflexión a partir de algunos fallos sobre derechos de las mujeres. Yo, obviamente, guardando la distancia y sin que esto se pueda comparar, ¿no? Sí voy a aprovechar este tiempo para hacer algunas acotaciones sobre decisiones un poco importantes, de manera muy precisa, a la que ha llegado el Tribunal Constitucional de República Dominicana de cara a sentando precedentes, si se quiere, sobre las cuestiones tan debatidas sobre el derecho fundamental de las mujeres. Como nosotros tenemos una constitución y de la cual la profesora Ana Giacometti conoce muy bien porque fue parte del diseño de esta progresividad de la justicia constitucional en República Dominicana. Nosotros hemos visto como el Tribunal Constitucional Dominicano, quien en muchísimas ocasiones se sustenta en precedente de la Corte Constitucional Colombiana. Yo creo que es su mayor referente a la hora de hacer comparaciones de cara a la progresividad de la justicia constitucional. Y el derecho de género, el derecho de la mujer no ha estado ausente en la teoría de la justicia constitucional dominicana, desarrollando la jurisprudencia. El constituyente dominicano, a partir del 2010, sitúa el derecho de la mujer en un plano axiológico igualitario de cara a los derechos con el hombre. Muchas de esas sentencias, esto se ha reflejado en muchas de las decisiones que ha emitido la Corte Constitucional Dominicana, haciendo énfasis, ¿no?, a cuestiones del Tribunal Constitucional Colombiano. Por ejemplo, una de las sentencias importantes es la famosa sentencia sobre la igualdad del hombre y la mujer y el reconocimiento de las relaciones de hecho. En un caso famosísimo que tuvimos nosotros, a la sazón yo era letrado del Tribunal Constitucional, en donde a una mujer que su esposo era militar, se le había negado el derecho a la pensión porque no estaba casada. La disposición de la ley de las Fuerzas Armadas decía que la pensión de sobrevivencia obligatoriamente se beneficiaba a la mujer casada. Y el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que reconociendo las relaciones de hecho como fundamento esencial del desarrollo de la familia. Equipar aquí lo que dice el artículo 39 de la Constitución Dominicana, específicamente en el numeral 4, y dice, bueno, es que no puede haber discriminación por cuestiones por ideología de género o por cuestiones de género. Y lo que dice acá el Tribunal Constitucional es que cuando una relación de hecho reúne ciertos requisitos como el tiempo, que ninguna de las dos personas estén casadas, fuera de la relación de hecho, y que ninguna de las personas, por ejemplo, y que la relación de hecho tiene que darse entre un hombre y una mujer, entonces el Tribunal Constitucional hace énfasis, dice que vale como una relación
forman las relaciones de ellos. Y esto es lo que pasa en la sentencia de Laureana del Villar, la sentencia 1212 del Tribunal Constitucional. Otra sentencia interesantísima en la que el Tribunal Constitucional hace énfasis a los derechos de las mujeres es en la sentencia 7015. En esta sentencia se demanda la inconstitucionalidad de la ley 13606 BIT, que es la ley que establecía el derecho de divorcio. Esta normativa específicamente tenía una prohibición en que la mujer no podía casarse hasta tanto no pasara, no podía casarse de nuevo hasta tanto no pasara 9 meses de su de que se haya consumado formalmente el divorcio, porque a partir de la interpretación que daba la ley de divorcio, todos los hijos nacidos dentro del matrimonio o con 9 meses con posterioridad a la disolución del matrimonio, entonces se reputaban hijos del matrimonio. El Tribunal Constitucional acá, haciendo uso de la facultad interpretativa que le confiere el artículo 47 de la norma de procedimiento constitucional, dijo, bueno, es que ya no tiene razón de ser, porque los avances científicos permiten que se pudiera determinar cuál es el verdadero padre de una criatura, y por vía de consecuencia habilita el Tribunal Constitucional en la sentencia que le comento la posibilidad de que una mujer antes de ese tiempo sí pudiera contraer matrimonio. Otro de las sentencias, y con esto ya damos paso al segundo panelista, es la sentencia 10420, en donde el Tribunal Constitucional, una discusión que a lo mejor no se da en Colombia, ha sido la participación de las mujeres en los eventos electorales. La disposición sobre el régimen electoral había establecido que una regla de 40-60, es decir, que el 40% de la boleta de los partidos debía estar conformado por mujeres y el 60% de los hombres. Eso para perseguir, ¿no?, el trato igualitario al que hacía referencia o al que hace referencia el artículo 39 de la Constitución Dominicana, pero el Tribunal Constitucional dijo que era más efectivo si ese 40% de reconocimiento electoral que le daba la ley a la mujer en la participación política se hacía bajo el esquema de la demarcación territorial, no sobre la cuota nacional. Y aquí entonces viene otra vez el Tribunal Constitucional y dice que es más efectiva la participación y más segura la participación de la mujer cuando se establece, no, a partir del 40% de la demarcación territorial. Esto hace, no, que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, desde sus inicios, tenga claro cuál es el concepto y cuál es el valor del derecho fundamental de la mujer en el desarrollo de su jurisprudencia. Yo no quería, aunque no quería dejar pasar la oportunidad para compartir con ustedes la jurisprudencia de la Corte Dominicana con relación al tema que le correspondía a la doctora Carolina Bellet Tobar. Si así seguimos entonces, no sin antes agradecer al grupo, a la comisión de dominicano que está presente en el panel, que está presente en el Congreso, que de una u otra manera nosotros siempre hemos sido unos abanderados de la jurisprudencia constitucional colombiana, porque para nosotros ha sido la fuente de orientación primaria, y por esa razón el día de hoy hay tantos dominicanos presentes en el panel. Bueno, pues seguimos, ¿no?, con el querido amigo Carlos Mario Molina Betancourt, con la participación o la ponencia de la interpretación de algunas normas procesales en la protección de los derechos de grupos vulnerables en Colombia. A partir de este enfoque, el expositor, el ponente, nos va a dar una visión sobre la norma procesal y cómo se comportan las normas procesales y su interpretación a raíz o en provecho, como decíamos al principio, de los derechos de los grupos vulnerables en Colombia. Con ustedes, por favor, vamos a recibir con un fuerte abrazo virtual y un aplauso virtual al querido profesor Carlos Mario Molina Betancourt. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenos días a la doctora Anita Giacometto, alma de este evento y de
Constitucional, a mi querido amigo Giancarlo, con el cual he compartido espacios en múltiples ocasiones, expresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho y un gran jurista hoy que se ocupa de temas muy importantes en Colombia. También saludos especiales a José. Yo sé que José también es un nervio importante de este evento y al cual le expreso pues todo mi cariño y mis sentimientos, que hace días no podemos tomarnos un delicioso café. A todos los asistentes y a los miembros del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional que hicieron posible este evento, mis agradecimientos por la invitación y por permitirme compartir este espacio con todos ustedes. Y antes de proyectar las palabras que yo les voy a mencionar, pues quería dejarle como reflexión a Giancarlo para la discusión ahora del panel, pues ese tema de los soldados y los militares como víctimas, en un tema ahora de vulnerabilidad que nosotros estamos tratando en un país en guerra, como lo hemos estado nosotros en estos 60 años, con el número importante de mutilados y de muertos de las Fuerzas Armadas, queda para la discusión el tema si podrían ser considerados un grupo vulnerable o no, este grupo de personas que ponen el pecho y el alma a este país, a un conflicto tan violento, y un conflicto donde ellos son los que han pagado la cuota más dura y más dolorosa de esta historia nuestra. Entonces te lo dejo para la discusión ahora, Giancarlo. Si me permiten entonces compartir pantalla. En vez de encontrar un tema específico dentro del tema de los grupos vulnerables como Giancarlo lo escogió, yo me puse a mirar en todos los aspectos que nosotros hemos avanzado en materia de grupos vulnerables y es un mundo cada tema, el tema de las mujeres, el tema de los indígenas, el tema de los discapacitados, el tema de los indigentes. Era un mundo completamente imposible de abarcar en 20 minutos que tengo de presentación, entonces preferí mejor dejarles una reflexión general sobre lo que es esas interpretaciones nuevas o cómo se está viendo actualmente el derecho procesal constitucional frente a un tema muy interesante que es los grupos vulnerables y cómo ese derecho procesal constitucional viene a proteger esa nueva categoría o esos nuevos grupos de personas de protección especial y que nosotros tenemos la tarea de visibilizar y de tratar de proteger en una mayor cuota constitucional, puesto que es lo que yo he escrito y he hablado en varios escenarios, el poder de los débiles hoy en día en el mundo. Estos grupos vulnerables y estas personas débiles se han convertido hoy en las que se les presta y se les debe prestar mayor atención constitucional, precisamente por su factor de discriminación y de fragilidad en la sociedad, y por eso ahora a ellos se les da toda esa atención y toda esa protección en un estado como el nuestro, que es un estado tan violento y que la violencia viene a agravar esa vulnerabilidad, porque ya ellos son grupos vulnerables y si los ubicamos en territorios de conflicto, pues esa vulnerabilidad se acrecenta de forma considerable y por eso la importancia de nosotros hacer como una reflexión general y dejar aspectos de reflexión para el tema del panel. Entonces, el tema de los grupos vulnerables es un tema realmente de derecho procesal muy importante. Yo diría que es una de las últimas evoluciones importantes que ha tenido el derecho procesal constitucional, puesto que inicialmente el derecho procesal era tenido en cuenta como el derecho de los tribunales y el derecho que se aplicaba en los procesos y nada más. Así se conoció durante muchos años y por eso pues se creó esa categoría de derecho procesal en nuestro país y en el mundo.
Sin embargo, hoy en día el derecho procesal es un tema mucho más amplio. El derecho procesal es un tema que va a salirse un poco de los tribunales y de los juzgados y va a entrar a las notarías, a las cámaras de comercio, a la procuraduría, a los centros de conciliación, a los jueces de paz, a una cantidad de aspectos importantes y de escenarios donde hoy el derecho procesal se aplica y donde es norma prioritaria para la defensa de los derechos de las personas. Entonces hoy tenemos una visión mucho más amplia de lo que es el derecho procesal, y el derecho procesal no es un derecho estático, es un derecho que va evolucionando a medida en que evoluciona la sociedad, y por eso este tema de protección de grupos vulnerables lo podemos considerar como una evolución moderna del derecho procesal, que algunos lo llaman derecho procesal con enfoque diferencial. Yo no sé si sea adecuada a esa categoría, porque el enfoque diferencial es algo muy extenso, muy amplio, y el tema de la vulnerabilidad es algo muy, muy puntual. Entonces, dejo la primera reflexión para el público y para el panel ahora, si realmente deberíamos denominar derecho procesal con enfoque diferencial el tema de los grupos vulnerables y las personas que presentan signos de fragilidad en la sociedad. Por eso, el término de vulnerabilidad es un término que yo pues separo del término minoría y del término de grupos prioritarios, porque aunque tengan relación, no es exactamente lo que está ahora evolucionando en el derecho procesal en materia de grupos vulnerables. Yo creo que ese sector, esos grupos ya identificados, y que son pequeños grupos en ciertas regiones y en ciertos sectores de la sociedad, son grupos expuestos, son grupos que tienen una gran desventaja y están en gran riesgo de segregación y de discriminación, puesto que son grupos muy vulnerables, son grupos que pertenecen a algunas de estas categorías de grupos que son oprimidos, de grupos que son explotados, de grupos que son marginados, a grupos que no se les permite la expresión o no se les permite ciertos derechos, y a grupos que violentan hoy terriblemente, como es el caso de las mujeres. Entonces, a ese punto de vulnerabilidad es que yo quiero referirme en estas fichas que yo les estoy exponiendo. Yo quería concentrarme en este tema de vulneración, que, como lo decía al principio, hay personas que acumulan vulnerabilidades en nuestro país, y muchos de ellos lo acumulan en sectores de la población donde hay graves problemas de violencia. Hoy, por ejemplo, los líderes sociales están expuestos, están en riesgo a ser violentados, pero no es lo mismo uno ubicar un líder social en el Cauca que en Popayán o en Manizales o en Medellín o en La Guajira. Son grupos que van a acumular ciertas vulneraciones, puesto que su situación geográfica o su situación social les va a llevar a unos grados de vulneración excesivos, unos grados de vulneración a los cuales el derecho procesal pues debe estar muy atento. Algunos ejemplos de esas vulneraciones y de esas acumulaciones de vulneración, pues lo hemos ya visto nosotros en adolescentes que son afrodescendientes, mujeres embarazadas y discapacitadas. Y si ustedes ubican esta mujer adolescente afrodescendiente embarazada y con discapacidad en la región del Pacífico o de Tumaco, donde hay grados de violencia altísimos,
de esta persona, que no es lo mismo a un adolescente afrodescendiente que vive en Medellín o que vive en Bogotá. Asimismo, podemos hablar de los indígenas o de las mujeres cabeza de familia o de las personas de tercera edad, a veces en situaciones de indigencia, de abandono, con situaciones de enfermedades mentales severas. Y ahí empieza a hablarse de grados, no de enfoques, sino de grados ya, porque unas personas soportan grados más grandes de vulneración que otras. Afortunadamente, pues nosotros tenemos una batería de normas legales y jurisprudenciales que nos sirven a nosotros como para identificar y poder proteger más rápidamente a estas personas, pero precisamente el derecho procesal tal vez es el más atrasado de todos los otros sectores en los que no ha reaccionado, a mi manera de ver, adecuadamente frente a los protocolos y a los procedimientos que podrían o que deberían haber en nuestros juzgados, en nuestros despachos y en todos los espacios donde se debaten derechos de personas con vulnerabilidad. Nosotros estamos un poco atrasados en el sector justicia para que se creen unas directivas y unos protocolos que reúnan toda la normativa, no solamente nacional, sino internacional, y puedan estar al servicio de las personas vulnerables. Si bien es cierto, el Estado pues es el primer responsable, porque es el que debe hacer las políticas públicas para proteger estos grupos, también la jurisprudencia, pues con su interpretación de normas, pues le corresponde el ir modulando estas políticas públicas, que ya tenemos algunas, e ir interpretando estas normas de acuerdo a los casos particulares. Le corresponde también a la doctrina, y en eso estamos en estos momentos, tratando de analizar esas normas y esas jurisprudencias y mirar cómo es que se está dando esa evolución y cómo es que se puede estar dando esa adecuación de las normas a los casos concretos, y de ahí viene la importancia. Giancarlo y Anita me entenderán, en las clases que nosotros impartimos en las universidades, estos son los temas sobre los cuales los estudiantes deberían estar investigando. En pregrado, en maestría, en doctorado, esto es un tema maravilloso para una tesis doctoral, la protección de los grupos vulnerables. Esto es un caldo de cultivo para una investigación importante de nivel doctoral o nivel de maestría. Entonces la doctrina también tiene un rol y un papel muy importante que jugar en este sentido. En derecho procesal constitucional, pues nosotros ya sabemos que nuestra Constitución, con el bloque de constitucionalidad, engloba todas las normas de protección de derechos de los grupos vulnerables que tenemos en el contexto internacional. Pues lo más importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las convenciones y los protocolos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es como el marco general de protección de esos derechos, y que ya afortunadamente en nuestro país se han integrado gracias al bloque de constitucionalidad. Entonces, nosotros en materia internacional no tenemos queja. Yo creo que son muchas las normas, no solamente estas que les acabé de mencionar, sino que en cada uno de los grupos vulnerables, sean mujeres, sean mujeres violentadas, sean niños, sean adolescentes, sean indígenas, ya nosotros hemos adaptado en Colombia las normas internacionales propias de declaraciones y de derechos internacionales que protegen esos grupos y esas personas. O sea que, no sé, en otros países, no sé, en República Dominicana, pero en Colombia yo creo que no hay queja, en el sentido de que ya nosotros hemos adaptado todas esas declaraciones y todas esas manifestaciones de buena voluntad y de intención de los organismos internacionales, y que hoy en día los jueces y magistrados empiezan a exigir en sus
estrados empiezan a exigirle al gobierno nacional que cumpla esos protocolos y que cumpla esos compromisos internacionales. Y hoy en día se ha internacionalizado muchísimo el tema del litigio procesal con normas internacionales y con exigencias de normas internacionales. Aparte de esos convenios y tratados, pues les decía, existen algunas normas importantes en materia de grupos minoritarios, en materia de grupos vulnerables, en materia de sectores de la sociedad a riesgo, y como lo veremos un poco más adelante, tal vez las 100 reglas de Basilea es lo más moderno y lo más avanzado que nosotros tenemos en el tema específico de grupos vulnerables, y que tal vez Colombia está en retraso y está en mora de aplicar considerablemente, como ya lo hace Paraguay, que fue uno de los primeros países que adoptó esas 100 reglas de Basilea en derecho procesal, y que si ustedes entran a la página de la Corte Suprema de Paraguay hoy, es un parámetro importante que deben seguir los jueces y los magistrados de todo el sistema judicial paraguayo, para que en sus audiencias, para que en sus actuaciones tengan en cuenta esas 100 normas de Basilea y las apliquen de forma adecuada. Eso es lo que nos hace falta y que nosotros veremos un poco más en detalle más adelante. Bueno, eso como introducción de todo lo que es el tema de vulnerabilidad y de lo que nos engloba a nosotros en el derecho procesal y la protección de las personas que pertenecen a grupos vulnerables. Y en el derecho interno, pues eso engloba a todos los sectores. El sector del trabajo, el sector de la salud, el sector agrario, el sector de los trabajadores y de los indígenas. Todos estos sectores pues van a tener en algún lugar un grupo vulnerable y algunas personas que hay que proteger y que hay que realmente darles toda la prioridad que necesitan en el Estado colombiano, porque hoy en día son grupos que el mundo y el derecho constitucional exigen que tengan un mayor cuidado y que tengan una mayor protección, no solamente legal, sino procesal. Por eso les decía que encontramos esos grupos ya identificados en Colombia, que dentro del grupo que nosotros ya hemos hablado acá y de los cuales se conocen como la niñez o las mujeres cabeza de familia o las mujeres afrodescendientes o las personas llamadas de la calle o las personas indigentes. Podríamos hablar también, y yo lo dejo como segundo punto para la reflexión en el panel, el tema de los líderes sociales, si eso es un grupo a riesgo y vulnerable que había que proteger en derecho procesal de forma rápida, y el derecho y el grupo de los militares en operaciones, las personas que le ponen el pecho a este país en los territorios más apartados. Entonces, estas categorías van a tener una prioridad hoy en el gobierno nacional, y en derecho interno ya existen una batería grande de normas y de políticas públicas que protegen la niñez, que protegen la infancia y la adolescencia, que protegen los adultos mayores, que protegen las mujeres cabeza de familia, que protegen los indigentes. Nosotros, yo creo que aparte del derecho internacional tenemos ya una protección importante en derecho colombiano. Yo creo que en ninguno de los sectores vulnerables, salvo el de los adultos mayores, tenemos políticas públicas y cosas muy importantes en derecho sustantivo, pero lo que hace falta y lo que realmente tiene el objeto de este conversatorio es mirar en derecho procesal nosotros qué tenemos. Yo me di a la tarea de buscar de pronto normas precisas procesales, porque en derecho sustantivo tenemos todo lo que ustedes quieran en materia de protección de derechos a grupos vulnerables, pero encontré algunas normas puntuales que ya
establecen esa obligación de y preferencial en el proceso, en las actuaciones procesales y en las actuaciones donde las personas están defendiendo sus derechos. Y una de las primeras que encontré, pues, Código de Procedimiento Penal, donde ya existen unas normas específicas de protección a esos grupos vulnerables y se dan pautas para que dentro de las diferentes actuaciones que se dan en el proceso se le dé prioridad, se le dé excepcionalidad y se le dé agilidad y flexibilidad a las actuaciones de estos grupos vulnerables, porque es lógico y es entendible que en el tema, por ejemplo, de las víctimas del conflicto armado, el tema probatorio es un tema que no se puede considerar y tratar de la misma manera que se trata en una audiencia normal de otro proceso que tenga que ver con otra violación de derechos. O el tema de los niños abandonados o de los niños violentados o de los niños que fueron explotados sexualmente, pues los testimonios y las pruebas, todo el derecho probatorio no puede seguir las mismas reglas que sigue el derecho procesal, entre comillas, normal, o el derecho procesal que se aplica en todos los otros procesos. También encontré en el Código de Infancia y Adolescencia algunas normas que ya establecen procedimientos prioritarios especiales dentro de las audiencias y dentro del sistema probatorio, y eso yo creo que es un avance importante que hay que resaltar y que nosotros podemos ir ubicando y seleccionando, porque de ahí podrían empezar a construirse los protocolos que se adaptan a las 100 reglas de Basilea, porque las 100 reglas de Basilea trae todos estos parámetros como si fueran protocolos o como si fueran unas cartas de intención que deben seguir todos los tribunales y los jueces, y yo creo que en ese sentido estos ejemplos que les traje de forma muy concreta, pues van a indicarnos a nosotros que sí hay evolución en el proceso colombiano, que sí hay evolución en derecho procesal en cuanto a que ya hay algunas normas que tienen en cuenta esa excepcionalidad para proteger grupos vulnerables. Y en materia jurisprudencial, pues no me quise detener mucho, porque realmente en materia jurisprudencial sí es envidiable, y ya Carlos González lo había resaltado, lo que a nosotros nos admiran en el exterior en materia de protección de derechos constitucionales es impresionante. Yo cada que voy a dar una conferencia al exterior, me piden que les hable de alguna sentencia, me piden que les explique cómo se hizo para lograr unos avances jurisprudenciales, y entonces realmente también traje unos ejemplos puntuales de sentencias de la Corte Constitucional que protegen esos grupos vulnerables y que dan pautas y normas específicas para que sean tenidas en cuenta no solamente por el gobierno, sino por los jueces y los magistrados de la República. Pero esos protocolos, esos lineamientos jurisprudenciales, desafortunadamente no han bajado a los tribunales y a los juzgados con verdaderos protocolos, con verdaderos cuadernos de seguimiento a grupos vulnerables, y un juez y un magistrado hoy en Colombia no tiene una cartilla ni tiene un derrotero que seguir al momento en que él está en presencia de la defensa de grupos vulnerables y cómo los aplica en el proceso. Porque las normas sustanciales y algunas sentencias le van a decir al juez o al magistrado, proteja de forma prioritaria la seguridad de un líder social que está denunciando en un proceso a una persona corrupta. Pero el juez se va a preguntar, bueno, ¿y cómo hago? ¿La pongo en custodia? ¿Le pongo un policía? ¿Le autorizo que nos hable sin rostro? No tiene parámetros y no tiene cómo decir, bueno, yo cómo sigo esta protección que me está exigiendo
la norma sustancial o la norma jurisprudencial. Entonces yo creo que en ese sentido es la tercera reflexión que yo les quiero dejar para la discusión, cómo adaptar estos lineamientos jurisprudenciales y normativos, tanto nacionales como internacionales, que ya tenemos, que son claros, que son ya identificados, cómo nosotros hacerlos bajar a protocolos en los procesos y en los tribunales, cómo darle al juez y al magistrado herramientas para que ellos sigan esa protección especial, excepcional, de personas que están a riesgo y que llegan a su tribunal, que llegan a su despacho a pedir esa protección especial, ese tratamiento procesal, ya no legal, sino procesal, dentro de la audiencia. Y les aseguro que muchos magistrados y muchos jueces no saben cómo materializar y cómo aterrizar esa obligación que tiene sustancial como procesal. La última parte entonces de lo que yo les traía para reflexión, pues son esas reglas de Basilea, que yo creo que es el avance más importante internacional que se ha hecho, sobre todo en América Latina. Esto en Europa de pronto no tienen este tipo de protocolos, y son 100 normas que ustedes los invito a leerlas, son maravillosas para el tema de los grupos de condiciones de vulnerabilidad, y que desafortunadamente pues en América Latina son pocos los países los que la han adoptado, y que Paraguay, con una adecuada norma interna, va a adaptar, y ya en los tribunales y en la Corte Suprema Paraguaya aparece el cumplimiento de esas normas. Por la imposibilidad de mostrarles pues todas las normas, solamente les traje como unos ejemplos que me parecieron relevantes dentro de esas reglas. La regla número 29, por ejemplo, cómo hacer una convivencia política para garantizar la asistencia técnico-jurídica de las personas vulnerables en defensa de sus derechos, cómo poner al servicio de esas personas vulnerables una asistencia técnico-jurídica. Ahí es donde yo les decía que al momento en que la persona vulnerable se encuentra en el tribunal o en el despacho, pues el juez no tiene herramientas para decir yo cómo hago para darle una asistencia técnico-jurídica a esta víctima o a esta persona que está tratando de defender sus derechos, aparte de los recursos que esto implicaría para que en los despachos y en los tribunales tengan todo este tipo de herramientas en caso de que la persona no tenga un computador, en caso de que la persona no sepa manejar medios virtuales, en caso de que la persona no sepa manejar una prueba, en caso de que la persona no sepa escribir, no sepa firmar, no sepa hacer muchas cosas que se hacen hoy electrónicamente, pues cómo le vamos a brindar a esa persona todos los medios y la asistencia técnico-jurídica para que pueda defender sus derechos. La regla número 30-31 hablan de una asistencia de calidad y gratuita en esa asistencia técnico-jurídica. Y hablo y reitero la asistencia técnico-jurídica porque es el mundo virtual que nosotros estamos viendo en materia judicial, y allí es donde sí, el juez y su asistente y su sustanciador cuentan con unas asistencias técnico-jurídicas muy importantes. Pero al momento en que el individuo o el grupo vulnerable no cuente con estas herramientas, ¿cómo hacer en derecho procesal para poner al servicio de esta persona todas esas herramientas y esas garantías técnico-jurídicas que él necesita? ¿Cómo facilitarse un computador? ¿Cómo hacerle una grabación en su casa? ¿Cómo tomarle testimonio de forma anónima? Esos son los temas de los cuales las reglas de Basilea pretende, y es que esto se empiece a materializar en los procesos y en los tribunales. Con eso quiero dejar como unas conclusiones para la discusión que sigue. En primer lugar, que este tema de derecho enfoque diferencial en materia procesal pues se abre paso en Colombia, que es un mundo a explorar y una rama nueva del derecho procesal que es envidiable ir a analizar el tema, porque es de una riqueza y de una actualidad impresionante.
y yo invitaría a muchos de los que nos escuchan a interesarse en este tema, en sus tesis de maestría o de doctorado, o en sus temas de investigación. El segundo punto de conclusión es que tal vez no existe una política pública procesal para la protección de grupos vulnerables. El gobierno de pronto, o el sistema judicial o el Ministerio de Justicia no se han ocupado de decir, bueno, vamos a hacer una política pública procesal, no una política pública general de protección, que generalmente esos son saludos a la bandera, una cantidad de normas de protección que pide el gobierno. Ahora lo que necesitamos es que se cree una política pública procesal que garantice y que financie la protección de derechos a los grupos vulnerables en Colombia. El tercer lugar, y Anita yo creo que estará de acuerdo conmigo, es un tema que va todavía a fortalecer el tema de la demanda que tiene el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional desde hace muchos años, desde su creación, y es la justificación de un Código de Derecho Procesal Constitucional en Colombia que adopte muchas de estas políticas públicas en materia procesal y que adopte esas 100 reglas de Basilea y que lo tenga en su Código de Derecho Procesal Constitucional para la garantía de estas personas vulnerables. Aparte de la creación de una jurisdicción constitucional, que estamos en mora de hacerlo realmente, de tener tribunales y juzgados constitucionales que se ocupen solamente de la defensa de los derechos constitucionales de los colombianos. Yo creo que eso es una demanda que nos une a Anita y a mí desde hace muchos años, la necesidad de crear en Colombia una jurisdicción constitucional y tener un código de derecho procesal constitucional moderno y adecuado. En cuarto lugar, nace pues una nueva categoría de estos derechos, que muchos llaman ya específicos. Son derechos constitucionales de grupos particulares de la sociedad sobre los cuales todavía no se conoce mucho en materia de teoría jurídica, y valdría la pena que tal vez el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional se ocupe para futuros foros y para futuros eventos, porque de verdad que es un tema muy nuevo y un tema que vale la pena tratar, sobre todo en un país como Colombia, que se ve que casi todos sus grupos vulnerables acumulan vulnerabilidades, y por el tema de la violencia, pues los pone en un riesgo y en un grado de vulnerabilidad mayor. Y por último, pues recomendar al sistema judicial colombiano y al Ministerio de Justicia que realmente avance en el tema de los protocolos y de los lineamientos que deben seguir los jueces y los magistrados y toda persona que se encargue de impartir justicia en Colombia, de tener unas reglas claras de protección de personas o de grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias y nos vemos entonces en el panel. Bien, de verdad que como nosotros habíamos predecido, ¿no? La intervención de Carlos Mario Molina Betancur ha sido sin desperdicio. Seguimos aprovechando cada una de las intervenciones, porque han sido de lo mejor que nosotros hemos podido brindar desde el centro. Con relación y aquí intervengo un poco con relación a lo que decía Carlos Mario, de si en República Dominicana se habían adoptado esos instrumentos o tratados de derechos fundamentales. Pues sí, la República Dominicana ha sido signataria casi o prácticamente de todos los tratados y convenciones con relación al tema de los derechos humanos, pero no solamente esto, sino que el constituyente del 2010, de una combinación de los artículos 26 y 74 de la norma suprema, por primera vez le brinda un carácter de jerarquía constitucional a todos los tratados y convenciones relativas a los derechos fundamentales. Amén de esto, y es bueno que quede, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi parte, claro, una famosa sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, la 256 del 14, en donde se declaró la inconstitucionalidad del reglamento de aceptación de la competencia de la Corte.
Al día de hoy, desde mi punto de vista, esto es una discusión que se teje a la fecha en los debates académicos de nuestro país, de si estamos o no cobijados bajo la competencia de la Corte. Para mí que sí, porque lo que ha hecho la sentencia del Tribunal Constitucional es que ha dicho que el reglamento de aprobación de la competencia de la Corte debió pasar por el Congreso y no por una orden ejecutiva. Y entonces, como ustedes saben, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados tiene todo un procedimiento para que un país se desvincule de la competencia de la Corte por vía de consecuencia para nosotros. Al día de hoy todavía estamos bajo la cobija de la competencia de la Corte. Y tanto así que el propio Tribunal Constitucional, haciendo en muchas de sus decisiones control de convencionalidad, hace referencia a decisiones que ha emitido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como órgano de la región encargado de la protección efectiva de los derechos fundamentales, ha hecho parámetros de admisibilidad con relación a interpretaciones que son un derecho X haya dado la Corte Interamericana. Eso demuestra de que nosotros como país aún seguimos bajo la cobija de la competencia de la Corte. Quería aclarar esto para dejarlo por sentado, ¿no? Bueno, en el panel de preguntas, lo que tengo es la pregunta, y me tocará a mí, porque está dirigida específicamente al desarrollo de República Dominicana. Y me dicen la relación de hecho entre dos personas del mismo género en República Dominicana tiene tutela judicial efectiva. Mire, el tema de las relaciones de personas del mismo sexo en República Dominicana, como en todos los países, ha sido un tema de debate desde la academia, desde la posición de las iglesias, ha sido todo un debate. De hecho, no ha tenido la oportunidad el Tribunal Constitucional de pronunciarse sobre las relaciones de personas del mismo sexo. Lo que sí hay una discusión de si es posible o no, a raíz de lo que establece el artículo 55 de la norma suprema que habla sobre el derecho de la familia. Y dice literalmente, la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de la persona. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer, repito, de contraer el matrimonio por la voluntad de persona de conformarla. Si uno le da una lectura simplista al mandato de lo que establece el artículo 55, pudiera decir que está cerrada radicalmente la posibilidad en República Dominicana de que personas del mismo sexo puedan desarrollar una relación de hecho o que pudieran realizar un matrimonio. Yo no lo veo tan claro. Para mí no está tan claro. Yo creo que la norma sí está sujeta a interpretación en base a las disposiciones de lo que dice el artículo 39 y combinando con el primer párrafo del artículo 55 de la Constitución, que dice que el hecho de la familia es la decisión voluntaria de la persona. Eso pudiera a mí colocarme en una especie de regla de interpretación progresiva de la disposición de la Constitución que ya en su momento tendrá el Tribunal Constitucional que valorar. Yo creo que sí es posible, bajo una interpretación progresiva, que se pueda permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora bien, con relación a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y lo que cerró un poco la posición en la sentencia 1212, caso Laureano del Villar, en donde acepta las relaciones de hecho, le dice el Tribunal Constitucional que están sujetas a 5 reglas específicas. Es decir, no entra automáticamente el reconocimiento de una relación de hecho, sino lo que hace el Tribunal Constitucional es que pone ciertas reglas. Y bajo estas reglas, si nosotros vemos, dice, una convivencia, es decir, una convivencia pacífica, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia de desarrollo familiar al que diseña la propia Constitución. Segundo, ausencia de formalidades legales de la unión. Tercero, una comunidad de vida familiar estable y duradera, que en el desarrollo de la jurisprudencia ha sido un mínimo de 5 años. Y por último, dice el Tribunal Constitucional, considerando de esa convivencia a la que desarrolla, es que la unión familiar de hecho esté integrada por 2 personas de distinto sexo que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí.
Y aquí vuelve y remacha el Tribunal Constitucional sobre lo que ya nosotros habíamos advertido, que estableció el constituyente del 2010, que habla específicamente de que la relación, tanto formales como informales, es decir, tanto de hecho como relaciones matrimoniales formalizadas bajo la cobija de la ley, es que sea entre personas de distintos sexos. Eso ha sido un poco cerrado en el Tribunal Constitucional. Ha rehuido un poco a esta discusión por lo complejo, por lo delicado social del tema, principalmente en un país como la región al que no escapa la República Dominicana. Por vía de consecuencia, desde el contexto en el que se ha desarrollado el precedente del Tribunal Constitucional y al que yo he hecho referencia, parecería que está prohibido o que no se reconocería o que no se reconoce la relación de hecho entre personas del mismo sexo. Yo creo que en su momento, ¿no?, tendrá el tribunal que desarrollar esto y abrirse como lo hizo en su momento el Tribunal Constitucional Español, que prácticamente la Constitución del entonces de España tenía reglas prohibitivas parecidas a la que diseña la Constitución Dominicana. Yo no sé si hay otra pregunta. Parecería que no, que esta es la única pregunta que tiene el panel. De verdad que sin desperdicio han sido las dos intervenciones a las que me ha tocado a mí como moderador presentar a los doctores Juan Carlos Mejía y Carlos Mario Molina Betancur, de verdad con quien para mí ha sido todo un honor poder compartir escenario con ustedes. De verdad que sin desperdicio. Y paso aquí la palabra a los organizadores del evento para la palabra final con relación a esta mesa temática. Muchísimas gracias. Sería importante que los dos doctores panelistas tuvieran la oportunidad de referirse a la pregunta que hicieron desde República Dominicana en un parangón o en una situación de derecho comparado de lo que está pasando en Colombia. Muchas gracias. Eso me parece bien interesante. Sí, muchas gracias. Yo creo que es un tema de actualidad y es un tema que nosotros pues ya abordamos de forma amplia. No tiene sonido, Carlos. Ya abordamos de forma amplia nosotros en lo que la sociedad colombiana también pensaba que era un tema cerrado, porque la misma Constitución nuestra establecía que el matrimonio era una relación entre hombre y una mujer que tenían la intención de concebir una familia, unos hijos. Entonces, para muchos, esa frase de la Constitución era intocable, difícil de interpretar, era muy clara y era difícil cambiar esa norma constitucional. Sin embargo, para los colegas de República Dominicana interesados en el tema, pues los invito a consultar la sentencia SU 214 del 2016, donde la Corte Constitucional realmente va a establecer unos criterios muy claros de lo que es ese concepto de familia en tiempos modernos, de lo que es las relaciones de pareja extramatrimonial y las parejas sin un vínculo legal matrimonial y los hijos que se conciben dentro de esas relaciones extramatrimoniales o informales. Yo creo que allí la Corte Constitucional da unos parámetros muy importantes y creo que Colombia en América Latina, con Argentina y Chile, pues son de los países más avanzados en ese tema de regulación o de interpretación de las normas que tienen que ver con las relaciones jurídicas matrimoniales o extramatrimoniales entre personas del mismo sexo. Yo creo que allí ustedes tienen referentes importantes. La doctrina colombiana también los invito a consultar en la página web el tema de uniones de personas del mismo sexo. Le adjuntan la palabra cielo, SCIELO, y allí van a encontrar unas reflexiones muy importantes ya académicas de personas de alto nivel, de doctores, de magíster de Colombia, que han analizado el tema ya no jurídicamente, sino teóricamente,
y en algunos se han hecho estudios sociojurídicos muy importantes sobre ese tema y se van a dar cuenta de que en Colombia, como en Francia, el hecho de que estén autorizadas las relaciones matrimoniales entre personas del mismo sexo, eso no generó una avalancha de matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso no tuvo las consecuencias que tenían muchas personas que criticaban la posición de la Corte Constitucional de decir que estaban incitando a que la gente se casara en esas condiciones. Y eso pasaría lo mismo con el aborto. Cuando la Corte Constitucional colombiana, que está a puertas de pronunciarse sobre el aborto en Colombia, si lo despenaliza o no, se van a dar cuenta que no porque se permita que las personas aborten o que las personas se casen con una persona del mismo sexo, es que eso va a incitar a las personas a abortar o a casarse con el mismo sexo. Eso lo que hace es dar cuenta de una realidad social, de una comunidad que en el siglo XXI está también reclamando unos derechos y que realmente hay que darle a cada cual los derechos que necesita en el contexto y en la época en que nosotros vivimos. Y así como existen personas que no están de acuerdo, pues hay que conciliar, y la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional en Puerto Rico, pues tendrá esa tarea fundamental de conciliar la sociedad y de tratar de arrimarlos a un justo medio para que se pacifique ese conflicto social y que las personas puedan tener garantías y todos puedan vivir en la misma sociedad, y por muy diferentes que seamos los unos de los otros, todos tengamos los mismos derechos y todos podamos convivir pacíficamente. Yo quisiera añadir respecto a este tema, en la misma línea de lo que ha mencionado Carlos Mario, que no solamente la Corte Constitucional colombiana ha tenido pronunciamientos plausibles desde el punto de vista de ver reflejada lo que es la realidad social, sino que ha fijado diferentes criterios que inclusive en términos de lo que fue la ponencia inicial de este panel, han sido extendidos incluso a parejas del mismo sexo, miembros de la fuerza pública, e inclusive en caso de sustituciones pensionales. Entonces, allí la riqueza de la jurisprudencia, pero también además de la evolución teórico-conceptual colombiana y a nivel académico es bastante particular, y además resuelve en términos de Perelman y desde el punto de vista de Galton los conflictos propios de una sociedad en el siglo XXI, mirando obviamente lo que significa la profundización de una paz positiva, y eso hay que tenerlo presente. Y Carlos Mario hacía una pregunta que es muy interesante en relación a si los miembros de la fuerza pública pueden ser considerados dentro de los grupos vulnerables. Yo lo que quisiera mencionar ahí es que desde la perspectiva de la ponencia inicial, nosotros encontramos víctimas directas o indirectas generadas por el conflicto armado en relación con la ley 1448, la ley 975 y todos los desarrollos y ampliaciones desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional. Y encontramos en la práctica algo que fue evidente en tu presentación, y es la falta de política pública en muchos de estos ámbitos. Entonces, por ejemplo, acá poco hablamos dentro del 9,5 millones de víctimas que tiene Colombia generadas por el conflicto armado, y en más de 300,000 víctimas, miembros de la fuerza pública, poco hablamos de los padres, hijos, en algunos casos mujeres con vulnerabilidades anteriores, o sea, acumulación de vulnerabilidades, en el sentido de lo que tú decías, poco hablamos de ellos, poco se les reconoce a través de la UARIP, y en ese sentido, desde la perspectiva del litigio estratégico, habría algo que hacer, habría algo que decir, desde la perspectiva inclusive de todo ese corpus juris que integra el derecho internacional de los derechos humanos,
y que nos ha llevado a hablar del bloque de constitucionalidad, del bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad y el margen nacional de apreciación. Aquí hay mucha tela por cortar en estos ámbitos y yo sí creería que da para muchas tesis de maestría, muchas tesis de doctorado, para grupos de investigación multi y transdisciplinares, para la aplicación de metodologías como la que proponemos, traída de la parte clínica en la medicina, de esa concienciación de que el derecho constitucional no es para abogados, de esa concienciación de que la jurisdicción constitucional no puede ser solo para abogados. Yo en ese sentido invito al centro a que reflexionemos para próximos congresos, tener otras miradas desde la sociología, desde la antropología, que son fundamentales en perspectiva de construcción colectiva, que es lo que pretenden las nuevas metodologías, porque precisamente también algo que mencionaba acertadamente Carlos Mario, la evolución de la comprensión de los problemas sociales necesariamente nos lleva a escuchar otras voces y reconocer otras voces y validarlas en términos de Habermas o en términos de Alexi. Y esa valoración de esas voces que piensan diferente porque tienen otro origen disciplinar, perfectamente habilitaría una jurisdicción constitucional, una codificación procesal mucho más cercana al ser humano, mucho más cercana a las condiciones específicas en las que se desarrollan nuestras instituciones y generaría, en términos de lo que mencionamos en el metacontexto, generaría algunos pilares esenciales para construir algo que se destruyó, que es la confianza del pueblo hacia sus instituciones. Yo creo que aclarada, ¿no?, sobre estas interrogantes. Además, otra pregunta que dice, por favor, si el periodo de tiempo es una condición indispensable para reconocer una unión de hechos, ya que en el precedente señalado por el ponente Carlos González. O sea, ¿cuál es la regla que se aplica en Colombia, si se ha reconocido las relaciones de hecho y si es indispensable la condición del tiempo? Como ya ha dicho acá la jurisprudencia, tanto la Suprema no así del Tribunal Constitucional, si en Colombia si se ha reconocido primero las relaciones de hecho y si esas uniones de hecho conllevan obligatoriamente un tiempo específico en la jurisprudencia constitucional de Colombia. Sí, claro, en Colombia pues se ha establecido unos parámetros de convivencia mínima para poder tener acceso a ciertos derechos y se ha hablado desde el principio de unos 2 años de convivencia y de un registro en una notaría o algún elemento jurídico que los acredite como parejas que están conviviendo. Sin embargo, últimamente la jurisprudencia está evolucionando y ya ese requisito del tiempo no es tan determinante como lo era antes y ahora privilegia más las condiciones en las cuales viven las personas, en las cuales han establecido su relación de pareja, y el hecho ya de convivir, compartir un hogar, compartir unos hijos, compartir unas cuentas bancarias, compartir y tener proyectos a futuro son más importantes y más prioritarios que los 2 años de convivencia que exigían hasta hace poco. No sé si no tenga alguna otra observación. Giancarlo, ¿quieres aportar algo sobre este punto? No, señor, yo estoy también de acuerdo en ese tema y creo que lo que ha dicho Carlos Mario precisa la evolución de nuestra sociedad en ese sentido, sin negar los debates profundos alrededor de esos temas en ciertos sectores.
Es que Bien. el tema de los plazos determinados para poder adquirir derechos de convivencia, pues se estaba presentando para, para muchas parejas que solamente declaraban que vivían juntos con algún documento y que nunca lo hacían, nunca convivían realmente. O se estaban presentando estafas al sistema pensional colombiano, donde todo anciano en una familia que estaba próximo a morir, le buscaban casarlo con una sobrina, con un primo, con un tío, con un familiar para que la pensión no se perdiera. Y ahí habían unas declaraciones de que convivían y de que tenían una relación, pero demostrar eso era muy complicado. Hoy en día se le está poniendo mucho más énfasis es a cómo compartían y cómo convivían y cuáles eran los proyectos comunes, si no había realmente ninguna declaración judicial de convivencia, sino que vivían de manera informal. Entonces, la justicia colombiana hoy está exigiendo ese tipo de pruebas para poder determinar si la pareja tiene derecho o no a recibir los beneficios pensionales que tiene la otra persona. Y yo creo que es mucho más justo, que es mucho más adecuado procesalmente el que se demuestre que realmente vivían como pareja y que tenían proyectos sin que el término tenga un factor determinante en este tipo de relaciones. Yo pienso que, como dice Carlos, Mario, esas fueron las razones por las que la jurisprudencia dominicana ha fijado como una especie de plazo en donde se demuestre la convivencia, porque sabemos que este tipo de relaciones se reconocen a partir de ciertas circunstancias. Entonces, hay circunstancias que, como decía Carlos Mario, se pudieran utilizar para generar, aunque no tengan las condiciones necesarias, para generar algún tipo de beneficio, y con eso se pudiera incluso jugar a defraudar el Estado. Y eso sí es un poco peligroso, porque cada caso, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, hay que medir cada caso de forma particular, no es un tema genérico, de manera específica, pero sí hay que tener en cuenta este punto que hablaba Carlos Mario hace un momento. Sí, yo en las últimas jurisprudencias de la Corte Constitucional que ha protegido derechos de personas que no tenían los 2 años de convivencia, he podido leer avances importantes jurisprudenciales en que mencionan que es mucho más determinante el que una persona esté inscrita como beneficiario de la seguridad social de una persona, por ejemplo, o que Exacto. la persona viva y dependa económicamente de la otra persona y le provea alimentos y le provea vestido y lecho, son determinantes más importantes y que demuestran más una relación de convivencia de lo que puede hablar una convivencia de 2 años que como todos lo sabemos, por falsos testimonios y por pruebas falsas van a demostrar que hace 2 años vivían, pero de allí a establecer que realmente tenían una relación y un proyecto de vida es el problema que se ponía, y por eso esos avances jurisprudenciales ahora están privilegiando más las pruebas de convivencia de un proyecto común que del tiempo que se exigía anteriormente. Perfecto. Entonces tenemos otra pregunta acá. Dice, existe una figura jurídica utilizada por la Corte Constitucional, el estado de cosas inconstitucionales. Uno de los ESI declarado ha sido con la población privada de libertad, que en gran medida puede considerarse un grupo vulnerable. Pero ¿de qué sirve? La pregunta sería, ¿de qué sirve declarar esta figura si en la práctica no hay un cambio estructural? Esa es otra de las preguntas del millón. En Colombia nosotros tenemos varios casos de estados de cosa inconstitucional, con un activismo muy grande de la Corte Constitucional en hacerle seguimiento al mismo
paso que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde las reformas estatutarias empezó a hacerle seguimiento a las sentencias, con un activismo también desde la perspectiva del litigio estratégico en constitucional por parte de población vulnerable, de víctimas, porque no solamente tenemos el caso de la población carcelaria, y lo que genera alrededor en la práctica es la preocupación que tienen muchos sectores y que tenemos en la academia, sobre todo desde la perspectiva sociojurídica, de que ¿qué pasa en la constitución económica que debe ser planteada día a día desde el pensamiento de un verdadero Estado social de derecho? ¿Qué pasa desde los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos que no se mueven bajo la égida de una visión de Estado, sino en ciertas cosas desde una visión eminentemente coyuntural, cortoplacista y gubernamental? Y para eso esencialmente viene a activarse un criterio ampliado de persecución real de la consecución de estos derechos en la práctica, y tiene que ver obviamente con lo que se llama el activar todos los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos, ya sea del sistema universal o sea del sistema regional de protección de derechos humanos. En Colombia, tristemente, porque esa es la realidad, por ejemplo, se mueven los jueces con las tutelas, se mueven las partes con las tutelas, los jueces con las tutelas, en virtud, obviamente, a una concepción retributiva desde el punto de vista de morosidad. Lo mismo debiera suceder con otras entidades y otros organismos cuando omiten, bajo la comprensión de un estado de cosas inconstitucional, omiten hacer las proyecciones presupuestales debidas para satisfacer los derechos que tienen determinado tipo de sectores en una sociedad. Y cuando esto se activa internacionalmente en una comprensión de un mundo globalizado, pues obviamente también quisiera decir que terminan moviéndose los actores sociales ad intra, es decir, procesos de responsabilidad abiertos en otros países, procesos de responsabilidad incluso civil extracontractual, como sucede en Estados Unidos y en Canadá, y específicamente para el caso de la población reclusa, y obviamente la activación de otros mecanismos de presión a través de stakeholders internacionales. Bueno, yo solamente tendría para aportar pues la gran evolución que ha tenido Colombia en materia de protección constitucional, y dejar abierta un estado de cosas inconstitucionales pues es una gran apuesta para determinar que realmente hay un grave problema que es abiertamente constitucional, y eso le permite a la Corte hacerle un seguimiento a ese tema, y lo ha hecho de manera muy adecuada en materia de indígenas, en materia de desplazamiento y en materia de cárceles. Yo invito a la comunidad de Puerto Rico que consulte pues unas sentencias faro referentes que nosotros tenemos al respecto, como la sentencia de la Corte Constitucional T025 del 2005, que ha sido la base de todas las sentencias de cosas inconstitucionales, la T966 del 2007, y la última, que es la de cárceles, la T388 del 2013. Son sentencias que realmente van a explicar por qué ese tema hay que dejarlo abierto, por qué la Corte Constitucional le va a dar prioridad al tema, por qué le va a hacer seguimiento, por qué va a hacer audiencias. Y a la pregunta, ¿eso de qué sirve? Realmente sí sirve porque estamos evidenciando y poniendo bajo los proyectores un tema grave de inconstitucionalidad y violación de derechos constitucionales,
y la Corte con esas sentencias va a hacer audiencias, va a llamar al gobierno, va a pronunciarse y a exigirles que hagan correctivos, y los que le hagan el seguimiento a las audiencias que ha hecho la Corte Constitucional desde 2005, con su primera sentencia hasta ahora, se dará cuenta de todo lo que hemos evolucionado en materia de desplazamiento. Se estructuró un sistema de protección gubernamental, ahora hay toda una estructura, ahora hay todos unos mecanismos, hay unas alertas, hay unos presupuestos, hay unos COMPES. Es impresionante todo lo que ha evolucionado el tema en materia de desplazados desde que la Corte Constitucional declaró ese estado de cosas inconstitucional. Y ahora pretende hacer lo mismo en materia de cárceles, porque es un tema que se denuncia, es un tema que se evidencia, es un tema donde se muere mucha gente, y parece que el gobierno no hiciera nada. Pero el que la Corte los llame a audiencia, el que la Corte les exija que hagan avances, el que la Corte les exija que cumplan con sus obligaciones, y a veces establecer desacatos por no cumplir esas obligaciones, para eso es que sirven estas sentencias de declaración de cosas inconstitucionales, que les invito a leer por la riqueza que se encuentra en esas sentencias. No tiene sonido, Carlos. Ahora sí. Tenemos otra pregunta y ya con esto, por una cuestión de tiempo, terminamos este panel. Dice, ¿existe una figura? No, perdón, es la misma pregunta. Creía que me habían colgado esta pregunta. Bueno, señores, por un tema de tiempo, pasamos ahora a los organizadores para que cierren el panel y continúen con el desarrollo del programa. Doctor Carlos González, gracias por la moderación de este sexto panel. Gracias a los doctores panelistas por su participación. Debo destacar que en la intervención del moderador, en la respuesta a la pregunta formulada no desde República Dominicana, sino desde Costa Rica, y me equivoqué, hizo una exposición de derecho comparado que espero también sea de utilidad para los alumnos y los participantes en este congreso, al igual que todas las recomendaciones que hicieron los doctores Carlos Mario y Giancarlos en materia de investigación para posgrados, para maestrías, para doctorandos, en estos nuevos temas que nos traen para muchos sorpresas, para muchos desconocimientos, pero que son la realidad viviente de un país que día tras día hace más difícil la mano protectora del Estado para los grupos vulnerables, que hace más difícil el acercamiento del Estado a esos sectores donde la mayoría de las normas existen en Bogotá, o existen en las oficinas, o existen en los códigos, pero que ellos las desconocen totalmente. Igualmente acogemos las recomendaciones para los próximos congresos de buscar temas en otras disciplinas que permitan contextualizar mejor el derecho procesal constitucional, y a la vez la recomendación del doctor Carlos Mario en el sentido de ir trabajando ya un proyecto de código procesal constitucional. En Latinoamérica creo que lo tiene únicamente el Ecuador, y sería muy bueno poder integrar una comisión para ir adelantando los pasos preliminares de qué más se necesitaría para poder emprender la redacción de este proyecto. Con estas observaciones y con un saludo muy especial a la Comisión de Maestrandos de República Dominicana por el excelente delegado que tuvieron en la moderación, despido el sexto panel de la mañana del día de hoy. Muchas gracias a ustedes, y vamos con la relatoría por parte de un alumno del semillero del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, el alumno Diego Santa Cruz. Diego tiene el uso de la palabra para Diego es alumno de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Entonces tiene el uso de la palabra para su presentación.
Muchas gracias, doctor José Ignacio. En primer lugar, vamos a referirnos al quinto panel que trató el lugar de las víctimas en los procesos penales en la JEP y en la Corte Penal Internacional. Un tema transversal a las ponencias tanto de la doctora Sandra Rocío como el del doctor Raúl Eduardo Sánchez es la participación de las víctimas en los procesos penales. Ellos hablaron de que partimos de la incorporación en las constituciones políticas de muchos mandatos donde priman los derechos fundamentales y la interpretación de las normas procesales para poner a la víctima en el centro del derecho, y en el centro del proceso penal en la JEP y en la Corte Penal Internacional. Expone el doctor Sánchez, sin víctimas no hay delito. De ahí la importancia de la primacía de la víctima y de que se le concedan garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición a la luz de este modelo de justicia restaurativa. Así las cosas, el doctor Sánchez expuso el desarrollo de la concepción de víctima que se dio en el marco del derecho internacional y que después fuimos aterrizando a nuestro derecho nacional, partiendo inicialmente de un esquema de castigo y retribución en los tribunales de Nuremberg y que fue replicado en los tribunales ad hoc, de una justicia simbólica, un concepto muy restrictivo de víctimas y que no permitían una participación activa a una evolución en el derecho penal internacional que ya admite víctimas directas, indirectas, admite organizaciones que se puedan presentar como víctimas y una participación mucho más activa que pone a la víctima, se reitera, en el centro del proceso. Destaca así la doctora Sandra Gomboa la centralidad de las víctimas y su doble dimensión, una dimensión individual y una dimensión colectiva, que permite actuaciones en la JEP de acreditación individual y colectiva, una voz y rol independiente con unas mismas prerrogativas y obligaciones procesales que un abogado de la defensa para dar una garantía a una estabilidad de la justicia real. Ella termina su intervención con que a medida que se incrementa la gravedad de la conducta, la participación de las víctimas debe ser mayor. Ese es el presupuesto que nosotros vemos en el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por otro lado, el doctor Ricardo Abello Galvis expone la participación de la víctima en los procesos de las Cortes regionales y demuestra cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado lugar a una extensión en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Una extensión de su competencia ratione temporis, que se ha establecido en casos como Comunidad Moaviana versus Surinam, donde la Corte se adjudicó competencia para hechos anteriores al reconocimiento de la competencia de la Corte por parte del Estado, lo que demuestra la gran importancia que tiene en la protección de los efectos que se dieron como consecuencia a esa violación de derechos humanos. En materia de instrumentos, también se ha adjudicado competencia sobre tratados que no establecen competencia expresa de la Corte, como es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de Belém do Pará, donde destaca el caso Campo Algodonero contra México. Por otro lado, en el sexto panel vimos las normas procesales atendidas a la condición de vulnerabilidad de grupos. 3 temas principales: militares y policías, perspectiva de género y desarrollo normativo necesario en el campo concretamente procesal. El doctor Carlos Mejía Azuero establece que el reconocimiento del soldado y policía como un ser humano establece la necesidad de que sea reconocido como víctima en las violaciones de derechos humanos, la importancia del ser humano que porta el uniforme. Ello lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia que ha sido asimismo acoplada por las otras altas cortes, donde reconoce la condición de grupo vulnerable de familias de nuestros soldados y policías, partiendo de la visión francesa del soldado ciudadano.
Por su parte, el doctor Carlos González expone subsidiariamente, ya que no fue posible la participación de la doctora Carolina Berriel, el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde la perspectiva de género y las acciones constitucionales, donde vemos que el desarrollo en participación de las mujeres en los eventos electorales y de ejemplos como el derecho al divorcio implican que el enfoque de género es un desafío muy importante del derecho procesal constitucional para materializar los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por último, Carlos Mario Molina establece la necesidad hoy por hoy de la creación de un código de derecho procesal constitucional en nuestro país para dar eficacia real a la normalidad constitucional que comprende un enfoque diferenciado para los grupos vulnerables. En tanto, tenemos un gran desarrollo de la norma sustancial, pero falta aterrizarla al campo procesal y también apoyándonos en el desarrollo jurisprudencial de las altas cortes y así cumplir con las exigencias internacionales en materia de derechos humanos y el gran desarrollo de las 100 reglas de Basilea en derecho procesal. Muchas gracias, doctor José Ignacio. Así terminamos la relatoría de paneles 5 y 6. Diego, gracias a ti por esa síntesis de la relatoría que hizo sobre los temas de los paneles 5 y 6. De verdad que hay esfuerzo, hay conocimiento y sobre todo hay versatilidad en la comprensión de los temas expuestos. Un abrazo y reitero nuestro agradecimiento en primer lugar a la Corte Constitucional en cabeza del señor presidente, el doctor Lizarazo, al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional representado por el doctor Ferrer MacGregor, la voz del derecho representada por el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, la revista Derecho, Debates y Personas, representada por el doctor Alexis Izaza Vélez, al Colegio de Abogados Rosaristas, a la Corporación Infal, representada por el doctor Carlos Cardona, y al Centro de Estudios CESJUL, representada por el doctor Rubén Darío Acosta. Entonces, con esto terminamos la jornada de la mañana, los paneles 5 y 6, y nos convocamos para las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, la exposición de temas, y a las 4:30 de la tarde, la entrada de los asistentes a la sala, ya con la coordinación de la operadora del evento. Muchas gracias y que tengan un muy buen almuerzo y un descanso de 2 horas.